tal, mi gente de RSH Entertainment? El día de hoy traemos temas maquiavélicos, temas paranormales, temas del terror y diversión. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de temas de creepypastas, de terror más que nada. Espero que lo disfruten mucho. Así es, el tema de hoy son creepypastas. El término creepypasta viene de creepy, que es extraño, y de el término, ¿has escuchado el término copy-paste? Copy-paste es como pues algo que copiaste de internet. Ándale, sí. Entonces por eso que viene de ahí del creepypasta, de un copy-paste que se hace famoso en internet. Bien. Y la mayoría de creepypastas, ahorita ya que crecimos, pues la generación que vio la época de oro de los creepypastas, pónganse a pensar, si daban miedo o solo eran fotos mal editadas y estábamos morros. ¿Quién sabe, güey? Yo creo que al contrario. O sea, si eran bien editadas y por eso no las creíamos, porque éramos morros. Es que yo lo digo porque, por ejemplo, la más famosa y que es muy icónica en las creepypastas, que es Slenderman, tenía muy buenos edits, güey, de gente que había visto a Slenderman desde que era niño, etcétera, etcétera, güey. Entonces sí, esas son las que yo siento que... Bueno, a mí Slenderman, aparte fue un boom, güey, en ese tiempo. Y tenía el juego, güey, increíble juego, güey, muy buen juego, güey. Los videos que sacaban de Slenderman. Exactamente, había muy buenos videos, güey. Bueno, su videojuego estaba increíble, güey. ¿Sí lo jugaste? Sí, güey. Estaba muy tétrico. De hecho, me llegó a gustar más, y yo sé que la audiencia lo va a recordar, el famoso Slendertubby. ¿Se acuerdan del Slendertubby? Era muy buen juego, juegazo, la neta. Sí, juegazo. Sí daba miedo, daba más miedo que el propio juego de Slenderman. Sí. Y ese, según yo, salió primero de Roblox, o me estoy equivocando. La verdad no desconozco el tema. Yo también no recuerdo bien, güey. Pero me acuerdo que fue en su tiempo un juegazo, güey. Yo era bien adicto al Slendertubby, güey. Yo no lo pude jugar, pero sí veía los videos, la neta. Sí me daban miedo. Y más los gritos. Ajá. ¿De dónde habrán sacado los gritos de los Teletubbies? Sí. Del bebé que llora. O el sol. No, de Slendertubbies. de esa. Sí, güey. Por ejemplo, yo digo, güey, que por ejemplo Slenderman tuvo mucho su pick, porque también en internet circulaban muchas historias que fomentaban más el, güey, es cierto, sí me pasó. Antes era mucho de Reddit, o sea, todavía sigue mucho Reddit, güey, muy con vida. Pero en esos tiempos Reddit era su peak, güey, exactamente, güey. Y salían muchas historias de la gente. De hecho, la mayoría de las creepypastas salieron de Reddit, güey. Reddit y Twitter, güey. Y entonces ahí salían como testimonios de la gente que pues hablaban de Slenderman. Y no sé si tú sabías, güey. Ajá. Pero, por ejemplo, con Slenderman fue el único caso donde una creepypasta terminó relacionada con un crimen real documentado, güey. Sí, es lo que estaba investigando del crimen real de 2 niñas, ¿no? Ajá, esto fue en Wisconsin, Estados Unidos. También, o sea, por ejemplo, la verdad, la gente de Estados Unidos es muy... ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, güey. Los gringos son güey. Se creen todo, güey. Y, güey, esta creepypasta se salió de control completamente en Estados Unidos, güey. Pero ¿sabes cuál fue su inicio? No, la neta no sé, güey. Su inicio fue por un chavo llamado Eric Carman. Eric Nusden. Okay. Nusden, algo así. No sé si alguna vez te topaste con las fotos de Slenderman en un parque. Ajá. Con niños, ¿no? Había unos niños y atrás salía, ¿no? Ajá. Sí, esas fueron las primeras fotos de Slenderman. Esas fueron las primeras, el origen. O sea, fue un edit de ese güey. Ajá. Que la subió con un texto. Mira, lo que el texto decía era: no queríamos ir, no queríamos matarlo, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaron y nos consolaron al mismo tiempo. Ah, de que como que los hipnotizaba, ¿no? Ajá, es lo que tengo entendido, que Slenderman hipnotizaba a los niños. Y que utilizaba mucho sus brazos y tentáculos. como tentáculos. Sí. Rico.
Ándale, delicioso, la verdad. Ajá. Pero hablando del caso de Slenderman, que fue el único caso de un creepypasta que sí tuvo pues repercusiones en la vida real, ¿no? Exactamente. Es que mira, ¿sabes que por ejemplo en ese caso de Wisconsin había algo, güey, que se les llamaba proxies? Un proxy era como un servidor de un ente, por así decirlo. Por ejemplo, yo soy proxy de Lucifer. Entonces yo sirvo a Lucifer. Sí. Se acuñó mucho ese término en ese tiempo, güey, como de ser servidores de algo, de un ente. Y estas dos niñas, que eran llamadas Morgan Geyser y Anissa Weier, llevaron a su amiga Peyton al bosque, en el cual ellas habían justificado ante la policía que ellas se habían sentido intimidadas, se habían sentido como obligadas a llevar a esta niña al bosque y apuñalarla 19 veces. La verdad, qué triste. O sea, ya hablando de casos reales, qué triste que haya pasado eso por un creepypasta que se hizo famoso sin ninguna prueba real, honestamente. Sí, y por ejemplo las niñas alegaban que Slenderman les leía la mente y las amenazaba en sus sueños de voy a matar a tu familia, y que a las dos les decía lo mismo, los voy a matar de tal manera, los voy a desollar, etcétera, etcétera. La neta, sí estaba cañón, pero ahora tú imagínate, teniendo 7 años. ¿Cuántos años tenían? No sé. No, bueno, ponle tú entre 7 y 12 años. 12 años, las 12. dos niñas tenían 12 años. 12 años. O sea, a los 12 años... Todavía crees cosas de internet. Sí, pero ni por la cabeza se me hubiera pasado a mis 12 años asesinar a una niña, y que la audiencia gringa es fácil de persuadir y es fácil de convencer de ciertas cosas, güey. Y sobre todo porque te digo que en esos tiempos había un muy buen edit, güey. Teniendo en cuenta también la época, güey, en las que hacías un edit bueno, ya era creíble, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, con la IA, lo dudas 1000 veces, güey. Sí. Dices, güey, esto es inteligencia artificial 100%, güey. Pero en esos tiempos, pues era un poquito más difícil saber si era editado o no, ¿no? Y por ejemplo tenían fotos antiguas, que era la que tú decías, la de las niñas, y aparte tenían videos encontrados donde fallaba la cámara cuando se acercaba Slenderman y todo ese tipo de cosas, donde pues reportaban verlo en bosques, y cuando llegaban a grabarlo se trababa la cámara. Entonces eran buenos edits, güey. Sí, la verdad eran buenos edits, pero mira, a lo que vuelvo al tema es de que imagínate tú con 12 años creyéndote historias de Slenderman y hipotéticamente hablando, estás durmiendo, abres los ojos y ves una madre de 2 metros 40, o sea, y te habla por la mente, pues obviamente te va a dar un chingo de miedo. Sí. ¿Sabes también? No sé si sea creepypasta o no, pero fue algo que sí llegó a... Según yo sí es creepypasta, pero fue algo que sí llegó a sonar muy cabrón. La ballena azul. Ah, sí, claro, güey, pero eso, por ejemplo, fue más en Latinoamérica, ¿no? Y eso, o sea, por ejemplo, eso sí es real, a diferencia de, por ejemplo, de creepypastas, güey. Yo creo que lo de la ballena azul es más un movimiento que una creepypasta, güey. La historia que yo escuché es que lo de la ballena azul empezó en Rusia. Inglaterra, Rusia, ¿no? Rusia. Así. Y fue porque, o sea, un artículo conectaba el suicidio de 130 adolescentes y afirmaba que todos eran parte de una comunidad guiada de administradores misteriosos. Por eso se le dio el nombre de la ballena azul. Ajá. Pero ponte a pensar tú, eso sí llegó a sonar muy cabrón en todo el mundo, ¿no? Sí, eran retos extremos en los cuales te hacían como, ya pasaste la primera fase, ya pasaste la segunda fase, ya pasaste la tercera fase, quinta fase, tu muerte. De hecho, sacaron una película, ¿no? Como basada en ese... Yo recuerdo más el episodio de La Rosa de Guadalupe, güey. Sí, cierto, también. No, o sea, que te haya sacado un episodio de La Rosa de Guadalupe sobre un creepypasta. No, La Rosa de Guadalupe sacó un episodio de La Ballena Azul. Ajá, sí, me acuerdo, sí lo vi. Pero para que te lo haya sacado,
Pues Es que sí, sonó la muchísimo. Rosa de Guadalupe hace de cada mamada que se hace popular, güey. Por ejemplo, con lo de los Terians ahorita. Con lo de los Terians, con lo de Pokémon Go, güey. ¿Te acuerdas? Sí, cierto, De también. la adicción al celular, güey. Pero, bueno, lo que íbamos. Slenderman y la ballena azul. La ballena azul, güey, se hizo popular aquí en México gracias a los grupos famosos de Legión Hulk y Seguidores de la Grasa. Sí, exactamente. Y había otro de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy bueno ese, la verdad. Estaba muy bueno. En realidad yo creo, güey, que también era una etapa en las que los niños tenían mucho acceso a internet y los papás tenían cero, pues, sabiduría sobre el internet, güey. Y por eso fue que también se prestó para, pues, que se dieran todo ese tipo de cosas, güey. Eso sí, la verdad es que pues fue el pic del internet, ¿no? Yo diría que sí, güey, o sea... Yo siento que sí, fue cuando se empezó a viralizar todo, retos, creepypastas, y a base de creepypastas, pues los papás no sabían mucho sobre el internet y los niños que lo estaban conociendo pues estaban muy mecotes. Y pues yo siento que fue eso lo que generó muchísimo terror. Bien, güey. ¿Tú cuál es la creepypasta, güey? Que tú digas, de niño esta sí me traumó, güey. O sea, sí fue mi trauma de niño, güey. Yo tengo tres. La primera y la más clásica, yo siento que a todos nos traumó, Jeff the Killer. Porque quieras o no, era la creepypasta que más real sonaba. Ajá, sí, por el tipo de hecho de que fue un caso de bullying. Ajá, Y de el que niño se le hartó pegaron. y decidió matar a sus compañeros, Ujú, etcétera, etcétera. Y eso. Y a base de Jeff the Killer salió su primo, ¿no? Este güey de Ah, la máscara sí, azul. ¿no? Jeff Hardy, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba? Ándale. Sí lo ¿Agent conociste. Young? Jack. Jack. Algo Eyeless Jack. Jack. Un güey de una máscara azul con ojos negros que se le escurría como algo Ah, ok. así. ¿Sí? Ese, según se supone que era primo de Jeff. Y después, por ejemplo, te lo juro. No, o sea, sí, es que es muy chistoso, güey. Sí, ahorita ya que lo ya eres grande, ya te da risa. También otro, pues el de Ben. Ben 10, ¿no? No, de Zelda. Ah, sí. Ben el ahogado. Sí, sí. Que era un disco Ben Dry. pirata. Ujú. Es que mira, de los videojuegos hay varias, güey. Por ejemplo, está, güey, la de una que es muy famosa, güey, del Mario 64, güey, que a todos les tocó una copia muy diferente de Mario 64. Otra también, Sonic.exe. Sonic.exe. La neta fue, creo que, de los videojuegos la más famosa, ¿no? No sé, güey, en Pokémon también se hizo muy famoso. Ya a mí que me mama Pokémon, güey. El Pueblo de la Banda, güey, que la Se canción... echan un tiro, güey. Puede ser, güey. Yo creo que sí. El Herobrine, también Herobrine. Güey, Herobrine es bueno, pero por ejemplo, a diferencia de lo del Pueblo de la Banda y de lo del Drowned y de lo de Sonic.exe, Herobrine está comprobado que sí había un archivo llamado Herobrine dentro del juego, güey, de las primeras copias que hubo, güey. Eso sí lo vi, que había un archivo. Sí, güey. Pero pues a base de eso fue que se empezaron a crear imágenes del Steve de ojos blancos. Y la verdad no me sé la historia de Herobrine. Pero fue de las más sonadas. Sonic.exe, Pueblo La Banda. Se supone, güey, por ejemplo, el que creó Minecraft, creo que era conocido como Notch. Notch. Sí, Notch. Y hizo como un homenaje a su hermano fallecido dentro del juego, llamándolo Herobrine dentro del juego. O sea, por ejemplo, el personaje de Notch era Steve y su hermano era Herobrine. Y entonces hizo el archivo para poder jugar con su hermano fallecido, pero se supone que como que el alma de Herobrine sí entró al juego y eso era lo que pues, causaba terror. O sea, que Se supone que te crasheaba el juego, ¿no? según yo, empezó como de que aparecían cosas donde tú no las ponías, por ejemplo. Ujú, donde no tenían que ir. Un cofre en cierto lado, güey. No sé, güey.
una espada en otro lado, güey. Y de repente ya te aparecía, güey. O sea, se supone que te estaba vigilando, güey, así. Mientras en lo que tú estabas en el bosque, güey. Así, güey. Por ejemplo, hay una famosa imagen de Herobrine donde está los inicios de Minecraft, donde pues todo se veía bien feo, donde está parado al lado de un árbol o de una montaña. No sé si la han visto. Esa fue la que siento que más giró en el mundo. Por ejemplo, también la historia de Sonic.exe. Todas las historias de videojuegos siempre tienen un factor que es el que te los haya vendido a alguien desconocido Ajá. y así, Sí, barato. sí, sí. Y tú los abres y pues, ya viene pues, roto el juego. Y por ejemplo, la historia de Sonic.exe es de un joven que compró un juego con un señor desconocido y dice que iba roto, que el cielo era rojo, que había sangre y que en un punto el juego le estaba hablando con su nombre real. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste un video de Sonic.exe cuando te tocaba jugar con Tails o Knuckles. Sí, sí, que Yo por ejemplo, llegué a jugar el juego de Sonic.exe, pero me dio mucho miedo, güey. sí, yo no, la neta no. Nunca jugué esas cosas. Es que, güey, era muy de te lo paso. Así, en la memoria, ¿sabes? Ya. En la secundaria, güey. Entonces, pues sí, me lo llegaron a pasar. Sí lo intenté jugar. No tuve huevos. No. No hubo huevos, güey. Estaría cabrón jugarlo, ¿no? Sí estaría bueno, ¿no? La neta sí. Pero por ejemplo, la historia de Tails, que dicen que la música se escuchaba distorsionada. O por ejemplo con Knuckles, que te perseguía cuando te empezaba. Ajá, sí. Knuckles. Knuckles, Knuckles. Que te empezaba a perseguir. Yo digo que sí estaba cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, con la de Ben, el abogado. Sí. Tú lo jugaste Zelda, ¿no? Sí, güey, me gustaba mucho Zelda. Mucho, mucho, mucho Zelda, güey. Aparte, bueno, no es tan conocido ese juego, que es el de Majora's Mask. O sea, a pesar de que no fue como que el más famoso de Zelda, sí fue muy vendido en Estados Unidos y en Japón, güey. En Latinoamérica casi no, güey, pero pues por eso es que este tipo de cosas siempre se suelen dar en Estados Unidos, güey. Siempre, siempre, siempre. El chiste es que o sea, hacían NPCs, los NPCs realizaban movimientos extraños o actuaban diferente, güey. La música del juego estaba invertida, güey. Había como mensajes que igual, así justo como tú decías, güey, como que te hablaban a ti, güey. Y estaba raro, güey. Estaba raro. Estaba perturbador para tener 12, 15 años y jugar eso. Porque, por ejemplo, el juego ¿conociste Yandere Simulator? Yandel y Wisin, ¿no? Sí, Yandere y Wisin, ¿ese? No, Yandere Simulator, sí lo conociste. No, güey. El de una muchacha loca que hace lo posible para que un chavo ande con él y mata y esas cosas. No me acuerdo, güey. Lo jugó Fernanfloo. Ok. No, neta que no. Puede ser, güey. Bueno, de producción alguien sí lo conoció, ¿no? Sí. Pues en este juego resulta y resalta que hay como un bug donde las personas como que se hacen, o sea, no sé, como que las corrompen y se hacen como sombras, pero caminan de una forma extraña y perturbadora. Y se hizo famoso apenas, no sé si lo han visto. Sí te ha parecido, ¿no? Que te caminan y te persiguen, o sea, lo único que hacen es perseguirte. Y a base de eso también salió un creepypasta. Pero eso sí viene del juego real. Por una... Tú que eres programador, ¿cómo se le podría decir? Un bug. Eso iba a decir, la verdad. A mí, por ejemplo, cuando yo era niño, me traumó mucho y te la voy a leer. La historia de el suicidio de Calamardo. Bien. El suicidio de Calamardo está bien conocido como el Red Mist. Y es probable que sea el creepypasta de un episodio perdido más famoso de internet. Este nació en 2010 en el foro paranormal de 4chan, ¿vale? Y después explotó en YouTube. Esta historia es contada por un supuesto becario de Nickelodeon que trabajaba revisando episodios de SpongeBob SquarePants, o sea, Bob Esponja, antes de emitirse. Esta cinta extraña, güey, nos decía
que el relato hablaba de un equipo que debería de ser, un episodio que debería de ser Fear of a Krabby Patty. Que fear es miedo, güey. Miedo a las cangreburgers, ¿no? Cangreburgers. Sí. Y el archivo estaba etiquetado como el suicidio de Calamardo. Al principio pensaron que pues, era una broma interna de los animadores. Pero indagando más, güey, comenzaba completamente normal, güey. Las burbujitas y... fondo de bikini. ¿No, güey? Y llegaba Calamardo en la práctica de clarinete para un concierto, güey. Pero poco a poco todo cambia. Los colores se vuelven oscuros, el audio empieza a distorsionarse, hay sonidos similares a viento y gritos lejanos. Los personajes aparecen con ojos rojos hiperrealistas. Cuando Calamardo toca en el concierto, el público comienza a buchearlo. Después del concierto, Calamardo aparece sentado en su cama llorando. Entonces comienzan a aparecer fotogramas rápidos de mutilados, cadáveres y fotografías violentas. Supuestamente los editores pausaron el video cuadro por cuadro y descubrieron las imágenes escondidas entre estas escenas normales. Y eso fue lo que volvió tan famosa la creepypasta, la idea de mensajes ocultos dentro de caricaturas infantiles. Al final mira directamente a la cámara con esos ojos que tenía así de realistas, toma una escopeta y la pantalla se pone negra. Se escucha el disparo y se escucha como un ¡tú! Bien, ¿por qué tanta gente creyó que esto era real? Porque apareció en la época perfecta. Un YouTube viejo, creepypastas documentales y videos editados para parecer filtraciones reales. Mucha gente encontró videos llamados Red Mist, Squidward Suicide Lost Episode y Nickelodeon Lost Tape y pensó que eran auténticos. El supuesto creador fue un usuario que aseguró haber publicado la historia originalmente en 4chan en 2010. Y también surgieron personas diciendo que trabajaban en Nickelodeon y que habían visto el episodio o que existían versiones más fuertes borradas de internet. A pesar de que nunca se comprobó nada, la imagen de Calamardo sigue siendo una de esas historias que trauman a los niños y que nos traumaron en nuestro tiempo. A la madre, yo creo que es de las historias más famosas, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué, güey? Por el boom que tiene Bob Esponja. O sea, Sí. Bob Esponja fue la caricatura de los 2000. Eso Ahora, sí, ¿todo esto fue real? Se supone que no, ¿ok? La misma comunidad terminó confirmando que esto era una creepypasta, los videos estaban editados y el episodio nunca existió. Incluso un escritor de Bob Esponja desmintió la historia diciendo que era 100% falsa. Pero pues el impacto fue muy grande y años después Bob Esponja incluyó una imagen parecida como referencia visual que pues luego fue modificada. Sí, no ¿Tienes la imagen? Sí, güey, o sea, la sacaron en un episodio de Bob Esponja, güey. Ah, neta. Ajá, sí, güey, la de Calamardo con los ojos, güey. A ver, Esta imagen. enséñamela. Esta. Ah, sí. Ahí la va a poner ahí producción en cámara. O sea, esa imagen sí apareció en un episodio. Por eso es que lo tomaron como fue real. Pero pues evidentemente la gente de los creadores pues lo ponía pues Por broma. por broma y por enaltecer el morbo, güey. Oye, qué cabrón, ¿no? Que un creepypasta haya terminado llegando hasta los creadores, o sea, Sí, y que hayan hecho eso. sí. ¿Alguna historia que tú nos quieras compartir? Sí, yo tengo una historia de un video perturbador de YouTube. ¿Cómo se podría decir? Una maldición de YouTube. La leyenda urbana comienza con una advertencia de que si buscas Mariana Mordergaard en YouTube encontrarás un clip de apenas unos 20 segundos. En este video la pantalla está cubierta por un filtro rojo oscuro. Y en el centro aparece un hombre maduro, de cabello negro y bigote. Durante los primeros segundos el hombre no hace absolutamente nada, solo te mira fijamente.
con una expresión vacía. En los últimos 2 segundos esboza una sonrisa perturbadora mientras el fondo se oscurece y ahí termina. Pero sin embargo, el creepypasta afirma que ese no es el video real. La historia cuenta que el metraje original duraba exactamente 2 minutos. Según la leyenda, la versión completa contenía imágenes subliminales y sonidos tan incomprensibles para la mente humana. Se dice que después de ver el video completo, 153 personas enloquecieron, se arrancaron los ojos y lo enviaron por correo postal a las oficinas principales de YouTube en San Bruno, California. ¿Y cómo le enviaron si no tenían ojos? Pero antes. Antes de quitarse los ojos. Ante esta crisis y los paquetes sangrientos llegados a sus oficinas, el personal de YouTube tuvo que revisar el caso. Se cuenta que el empleado encargado de analizar el video original comenzó a gritar incontrolablemente a los 45 segundos y tuvo que ser sedado por médicos. Para evitar que la gente siguiera buscando la versión mortal y no levantar sospechas borrando por completo el video, pues YouTube lo que hizo fue recortar esos 2 minutos en 20 segundos. Y lo dejó en la plataforma como señuelo para calmar la curiosidad de los usuarios. El remitente original del video y su dirección IP jamás pudieron ser rastreados. Pues la verdad, detrás del filtro rojo, el hombre de la mirada perturbadora se llama Byron Cortés. No es un demonio ni un asesino, tampoco es un ente fantasmita. En la vida real, es un coordinador de marketing originario de Guatemala, que vivía tranquilamente en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El usuario anónimo simplemente tomó un video o una foto común de Cortés, le aplicó un filtro rojo intenso en un programa de edición básico. Lo ralentizó y le añadió ruido de fondo. Luego inventó el nombre de Mariana Mordegard Glesgorp, una combinación de palabras que suenan a un idioma europeo extraño, y escribió el rumor de los globos oculares enviados por correo. O sea, nadie se arrancó los ojos. Nadie. Cortés se enteró mucho. Pues la persona que sale en el video se enteró pues muchísimo después. Ok, lo que explica la historia de... ¿Cómo se llama este güey? Mariana Mordegard. Que yo siento que todas estas historias son más de el lugar en donde sí pegaron, ¿sabes? Por ejemplo, güey, el Smiley Dog. El Smiley Dog es muy famoso en todos lados. Bueno, más en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque en Latinoamérica por lo general tenemos perritos en nuestra casa, güey. Pero el Smiley Dog, yo nunca he visto un noruego diciendo, güey, ese perro tiene cara de humano, güey. O sea, sí tenía cara de humano con la sonrisa, y pues ves que decían que en la foto se veían manos y los ojos del diablo y esas madres. Sí, pero tú cómo sabes, o sea, tú te sabes el inicio de la historia. La historia dicta así, güey. Es también conocido como Smile.jpg. La historia comenzó a circular en foros y cadenas de internet alrededor del 2008-2010. Según la leyenda, existía una imagen llamada Smile.jpg. La fotografía mostraba un perro tipo husky sentado en una habitación oscura con una sonrisa humana antinatural. Pero lo peor no era el perro. En el fondo de la imagen supuestamente había manos humanas, rostros deformes o figuras escondidas en la oscuridad. Muchos usuarios afirman que mientras más tiempo observaban la foto, más detalles perturbadores y extraños aparecían. Con esta creepypasta aparecían síntomas, güey. La gente decía que veían la imagen y sufrían, güey. Sufrían pesadillas recurrentes, sufrían paranoia, sufrían insomnio y sufrían alucinaciones. En los sueños aparecía el mismo perro observándolos en habitaciones oscuras y siempre había un mensaje: spread the word, es decir, difunde la palabra. El supuesto caso real es la historia más famosa que habla de una investigadora que intentó localizar el archivo original. Ella entrevistó a personas traumatizadas por la imagen. La mayoría se negaba a hablar, decía que tenía miedo o afirmaba seguir viendo al perro por las noches. Uno de los testimonios más perturbadores cuenta que un hombre permaneció sentado así sin dormir semanas después de ver Smile.jpg, hasta que finalmente imprimió cientos de copias de la imagen y las envió
por correo a desconocidos. ¿Sabías tú, güey, Ajá. que la historia de Smile Dog inspiró a la película de Smile? No mames, ¿neta? Ajá, sí. No sabía, güey. O sea, que es una historia que se va difundiendo de persona en persona, güey. Y, por ejemplo, que esta historia, bueno, en Smile se hace referencia a que si ese virus no se contagia con otra persona por el asesinato, ahí muere el virus, güey. Por ejemplo, en este caso, si no lo compartes con personas, pues evidentemente ahí moría ese spam o ese virus, güey. Entonces es como una referencia al smile.jpg, güey. Ah, la verga. Oye, la neta yo no sabía sobre que estaba basada en Smile. Nunca he visto la película, pero sí he visto resúmenes. Está muy buena, güey. Tú estás normal, güey. Aparte, güey, ver a tu perro, que es un amor increíble, güey, de repente te voltea y te hace así. ¿Sabes como cuál? Como la del perro comiendo cereal. ¿El perro comiendo cereal? ¿Nunca la escuchaste? No, güey. Se supone que cuando llegaron, literal se traumatizaron porque vieron a su perro comiendo cereal, pero con una cuchara. Y de ahí se como que se difundió toda la historia, güey. Sí. Yo creo que son de las pocas historias de perros que se han hecho famosas. Pero por ejemplo, otra creepypasta que también daba mucho miedo en su tiempo es la de Obedece a la Morsa. Era un video de como 1 minuto más o menos. Era cortito. De una persona piel blanca, como con un vestidito, sombrerito y una sombrilla. Con discapacidad. Con discapacidad. Pero en ese momento no se sabía. El principio del video empezaba con una canción. ¿Cómo era? La de... Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Ajá, y se repetía en putiza. Esa madre sí me sigue dando miedo al chile, güey, qué pedo. Y de repente se cortaba, güey, y salía pues, esa madre, güey. O sea, con todo respeto ya falleció, pero pues no mames, estaba bien feo, güey. Pero miren, aquí vamos a cortar el mito, güey. Se supone que la verdadera historia, pues, es de una persona que aparece bailando en el video. Porque no era un monstruo. De hecho, era una persona transgénero. Una figura underground de Hollywood, conocida por su nombre artístico de The Goddess Bunny, la diosa conejita, cuyo nombre real era Sandy Crisp. ¿Por qué su cuerpo se veía así? O sea, pues ya lo explicamos, güey. Pero pues la niña, porque desde chiquita sufrió de polio, pues le causó una severa discapacidad, güey. Y por si fuera poco, sufrió de negligencia médica severa. Le implantaron una barra de acero en la columna para intentar enderezarla, lo que atrofió su crecimiento y la dejó atrapada en ese cuerpo frágil, obligándola a usar silla de ruedas casi toda su vida. Un director independiente le hizo un documental biográfico para contar su dura historia de superación. En una de las escenas de ese documental, Sandy intenta cumplir su sueño de bailar tap frente a la cámara a pesar del dolor y la dificultad de su cuerpo, güey. De ahí viene el cortometraje de Obedece a la Morsa, güey. O sea, la historia real es que un cabrón le hizo un documental y pues recortaron ese cachito donde baila, güey, le pusieron el sonidito de la rolita, güey, que la neta da miedo, güey, y una cara de como de rara, güey. Sí. El chiste es que terminó pues siendo famosa, pero no de la forma que quería ser. Que su sueño era ser artista, ¿no? Artista, güey, y honestamente pues se pasaron de verga, güey, con ella. Al chile. Sí. Pero yo creo que fue de las creepypastas más culeras que pudo haber existido. Yo recuerdo una que se volvió muy famosa gracias al señor Dror Rotzank, la de El hombre del sombrero. Que esta hablaba de que todos en algún momento hemos llegado a ver a esta persona en nuestros sueños, güey. Y todos son sueños perturbadores, ninguno es un sueño bueno, güey. Y de que el señor del sombrero sí se lleva a la gente, sí la desaparece y sí se roba su alma. ¿Has escuchado tú del hombre del sombrero? Sí, creo que sí lo he escuchado, güey. Pero me suena mucho al de la bolsa, güey. Sí, no es el mismo cabrón, ¿verdad? No sé, es el robachicos. Ándale, ese pendejo. Pero a ver, cuéntame quién es el hombre del sombrero, güey. El hombre del sombrero
según yo, surge de Estados Unidos. Otra vez, güey. Nos habla del hombre del sombrero, que es una de las entidades más famosas dentro del folclore paranormal moderno. Con el hombre del sombrero no existe como que un origen tal cual, un origen único. Simplemente esta historia se volvió más famosa en internet desde los 2000 gracias a que, pues te digo que había muchos foros paranormales como 4chan, como Reddit, en los cuales mucha gente compartía sus historias paranormales. Y esta historia hablaba de unas personas sombra, o sea, como que yo creo que a todos nos ha pasado como de que no mames, es que vi una sombra, vi una persona pasar. Habla de esas personas sombra o de esos espíritus nocturnos o demonios que te observan, güey. Y son personajes que son asociados a las pesadillas, güey. Es decir, tú en algún momento, güey, has tenido una pesadilla, güey, con una persona con sombrero. Hace mucho. O sea, es que sueño mucho con gente con sombrero, güey. Ok. Pero se podría decir que sí. Es como la de la historia del güey de... ¿Has soñado con este cabrón? Ajá, exactamente. Sí, ¿no? Como la de, ¿has visto a este hombre? Ajá. A la verga, güey. Sí, güey, pero por ejemplo con el hombre del sombrero es la presencia de una persona con gabardina, con sombrero, pero que no se le ve el rostro, no se le ve el cuerpo, simplemente tú intuyes que es una persona grande, alta, pero que pues da miedo, güey, o sea, que te está observando, güey. ¿Tú has soñado con una persona así, güey? Yo he soñado con mi tía, no es cierto. No, yo he soñado, güey, con... Es que yo soy muy perceptivo a pesadillas, güey. Siempre me pasan, güey. Me sueño que me muero, me sueño que se me aparece algo. Siempre he soñado con algo así. Pero fíjate que nunca me ha tocado aparecerme en mis sueños con el hombre del sombrero. Ah, sí. No, güey. No, pero... estaría culero, ¿no, güey? Sí, y aparte, ¿sabes qué, güey? Por ejemplo, esta historia del hombre del sombrero, nos habla mucho de la parálisis del sueño. De cómo nosotros salimos de nuestro cuerpo mientras estamos durmiendo, güey. Eso es a lo que se refiere, güey. Que en el cual, por ejemplo, más bien aquí en México es conocido como se me subió el muerto. ¿Ok? Y habla de que el hombre del sombrero está buscando como que un cuerpo en donde aislarse y busca personas que les dé parálisis del sueño, güey. Que la parálisis del sueño tiene como que un método más científico, güey, de explicarlo, güey. Y pues es simplemente que estás consciente, pero tu cuerpo no se puede mover. Ajá. Y puede alucinar figuras y se siente un terror pues extremo. Verga, güey, o sea, ¿cuál ha sido la vez más culera en la que se te haya subido el muerto, güey? Fíjate que mi papá tiene una historia, güey, con mi mamá, en la cual nosotros antes vivíamos en un cuartito, güey, teníamos una vida muy sencilla, güey. Entonces haz de cuenta que era una litera donde dormía arriba mi hermana, abajo mi hermano, no, más bien, abajo mi hermano, y aparte había un colchón de esos que se jalan de abajo de la litera. De la de 3, ¿no? Sí. Y ahí dormía yo, güey, yo dormía en eso, y mis papás en su cama, güey, ¿no? Entonces ahí estaba la cama, güey, y que mi papá se durmió como del lado donde estaba yo, y que él recuerda que tuvo su parálisis del sueño y que se le subió el muerto, y que de repente le hizo así, y que al girarse lo tiró y me lo tiró a mí. A la verga. Pero, güey, lo curioso, güey, es que me intentaron hablar y Jorge, levántate, Jorge. Y me agitaban y me levantaban y nada, güey, nada. Y dice mi mamá que como hasta los 5 minutos que me pegaron, güey, me levantaron y así, hasta ese momento se me quitó el muerto, güey. Pero esa es historia de mi mamá y de mi papá, 100% real, no fake. No feca, ¿no? No fake, bro. Es así, real, y sí lo vivieron. Y mis papás los dos me la cuentan igualito, güey, con esa claridad. A la verga, güey. Qué puto miedo, ¿no? Que tú no te enteras que se te subió el muerto, güey. Y yo tenía, por ejemplo, ahí como 4 años. Estabas bien mecote, güey. ¿No?
No, ¿cómo no te llevó la bruja? ¿Tú estás bautizado? Sí, claro. Sí, huevo. ¿Sabes cuál también otra historia, güey? Alejándonos de los sueños. Sí. ¿Conoces la de Laughing Jack? Algo así. Laughing Jack. Laughing Jack, le voy a decir yo. El sonriente. ¿No? El risueño- payasito. El risueño Jack. Ándale, eso. Esta historia se basa en el siglo XIX. Un mecote, güey, un mequito, un niño meco, güey. De Navidad quería Un payaso. un payaso. O sea, no, es que mira, no tenía amigos. Y en Navidad pidió, pues, un amigo, güey. Ya sabes, Santa Claus se lo llevó, güey. Y resulta y resalta que le llevó a Laughing Jack. Jack fue diseñado para para recrear las acciones de su dueño. Ok. La personalidad de su dueño, pues que al principio era bondadoso e inocente. Sin embargo, tras un accidente donde Jack mató al gato de su vecina, la madre del niño lo envió a un internado obligándolo a dejar a su amigo encerrado en una caja. Sí. Aquí va todo bien, güey. O sea, todo chingón. Pero el pedo fue cuando pues el niño creció, güey, y el payaso estuvo muchos años pues acumulando polvo, güey, esperando a que su amigo regresara. Con el paso del tiempo y del aislamiento y la tristeza hicieron que perdiera sus colores, volviéndose completamente blanco y negro, güey. Cuando el niño finalmente regresó a casa convertido en un adulto cruel y sádico, pues liberó al payaso Jack. El payaso observó cómo su antiguo amigo torturaba... porque su dueño se volvió un pendejo. Sí. Torturaba y asesinaba a gente, pues, así. Pues el payaso adaptó su personalidad, güey. El payaso se corrompió. Él creía que eso era lo correcto, por así decirlo. Pues no, porque al final de cuentas el payaso estaba siguiendo la personalidad de su dueño. Sí. Ese güey no sé si tenía conciencia o no, pero de verga. Sí. Pero, pues al final, el payaso escapó, pues mató a su dueño. Y el creepypasta es que después de todo eso, el payaso sigue vivo. Pues obviamente con la personalidad de su dueño que mató. Y por eso es el creepypasta, que el payaso busca niños solitarios o ignorados por sus padres. Pues que al principio se presenta como un amigo imaginario. Pues inofensivo, tranquilo, pero de poco a poco se va... Pues Va sacando su verdadero. va sacando su verdadero... Sí. Su verdadero él, Sí. así como yo cuando le hablo a las mujeres. Al final de todo, pues la historia de Laughing Jack también fue una historia bastante famosa. No sé si te tocó. Creo que no, güey. No, fue de un payaso que pues mataba, güey. Y pues en ese entonces, pues en la época dorada de YouTube, al final de todo, cualquier cosa que fuera de terror se hacía muy famosa, güey. Como Laughing Jack, Smile.gp. Sí, estaba de moda, güey. Esas cosas, güey. O sea, al final de todo sabemos que en la época dorada de YouTube, pues hubo muchas cosas, güey. Muchos creepypastas que, pues obviamente sabemos que son falsos actualmente. Pero seamos honestos. Nos sacaron unas buenos miedos, Unos güey. buenos sustos, güey. Sí, la neta, o sea, Yo digo y yo propongo para el próximo video reaccionar a videos de creepypastas e intentar alguno. ¿Qué te sí. parecería? Sí, estaría bien, la verdad. Estaría bueno, ¿no? Estaría bien Intentar chingón. alguno, güey. Video de Alguna creepypastas. creepypasta, güey. Y entre eso están varios rituales, güey. Ajá, sí, por eso te digo. Ajá, esas Eran cosas. muy famosos en ese tiempo, güey. Entonces por eso digo, próximo Que- video yo lo propongo, ahí se los dejo, güey. Pues reaccionar a las creepypastas e intentar alguno de esos rituales o alguno de esos de cómo podríamos Algo para invocar, güey. invocar a un ente. Por ejemplo, jugando al Sonic.exe y esas cosas. Ah, podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, gente, nos despedimos de este video. Reaccionando. Bueno, no reaccionando. Esperemos que les haya gustado. Coméntenos también cuál fue la creepypasta que a ustedes más les traumó o qué historia de terror tienen ustedes que digan, no es creepypasta, pero así por ejemplo como yo de los sueños, pero esta me asegura mi papá, me asegura mi abuelita, me asegura mi tío que esta a mí sí me pasó. Estaría bien, la Estaría verdad, bien. que nos comentaran eso para, pues, en un futuro hacer un video sobre reacciones sobre eso. Sí, sí, sí. Comentando también los comentarios de ustedes. Sí.
Pero bueno, gente, nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado mucho, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, darle like y comentar algo. Activen la campanita y pues la verdad sí me gustó bastante esta experiencia. Y pues estamos viendo a Jorge cazar una mosca. Mosquito. Bueno, gente, nos despedimos de este video. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo para el próximo video. Espero que reaccionen, denle like, suscríbanse, comenten, compártanlo con sus amigos. Y pues nos estaremos viendo en otra edición de RCH RCH. Entertainment. Bye. Nos vemos.